Hola, buenos días. Me gustaría compartir la experiencia que hemos tenido nosotros con el uso de la herramienta ArchiCAD en nuestra oficina, que es Dinaí Arquitectura, que está ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Yo soy entonces quien tiene que dirigir este estudio, les cuento, y pues nada, empecemos entonces. Les voy a comentar el por qué ArchiCAD ha sido para nosotros en verdad importante. Les pongo esta pantalla del 87%, que es además una cifra medida antes de todo este episodio difícil que nos ha tocado vivir a todos, la pandemia mundial. Pero esta cifra muestra que luego de un estudio de Ilse Crawford, que el 87% de nuestras vidas la pasamos dentro de un edificio. Y me parece que es una cifra increíble y creo que es un motivo perfecto para entender por qué la arquitectura es tan importante. Hoy seguramente estos números serán muchísimo más altos. La arquitectura entonces es importante y tiene capacidad de impactar a la vida de una persona de diversas maneras. Cumple un propósito, entrega un mensaje. Yo creo que esas son razones perfectas para entender el por qué entonces la arquitectura tiene tanto valor en la sociedad. Entonces nace así INAI Arquitectura hace algo más de 10 años con el objetivo de llevar adelante un estudio de diseño, diseño de interiores, diseño arquitectónico, que últimamente lo hemos mezclado también con otras actividades como diseño industrial y decoración inclusive. Con el tiempo yo pude entender que llevar adelante un estudio de diseño implica hacer muchas otras cosas que exceden por completo lo que comúnmente se denomina diseño. Cuando tienes un estudio de arquitectura, entonces se tiene que pensar en algo más. Si bien es cierto, nosotros nos hemos formado dentro de las aulas para poder realizar con creatividad toda la producción arquitectónica, urbanística, etcétera, o diseño en general. Cuando tú quieres formar una empresa, entonces tienes que pensar en otros parámetros que creo son importantes. Les pongo esta pantalla de Ray Kroc que dice: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Pues yo creo que una de las cosas más importantes para poder crear esa estructura que termina siendo un estudio de arquitectura es el equipo de trabajo, la gente con la que te rodeas. Les presento una imagen del departamento arquitectónico. Algunas de las personas que están en esta foto ya no están con nosotros, se han integrado otros más. Y pues así, este es nuestro departamento de infografía. Ellos son los que se encargan de todo el manejo de la parte gráfica, renders, inclusive redes sociales, manejo de publicidad, etcétera. Nuestro departamento de diseño de interior, que hoy es más grande a lo que teníamos en esta fotografía, por cierto, y hemos dado mucho énfasis al trabajo de diseño de interior dentro de nuestro estudio. También la parte administrativa, que es indispensable, pues con ellos tenemos nosotros el tiempo para poder crear y dedicarnos a lo que en verdad nos apasiona. El trabajo de las personas de administración también es muy, muy valioso. Y entonces, después de 10 años, nos hemos podido percatar que entonces un estudio de arquitectura como el nuestro tiene importancia dentro de la sociedad, dentro de nuestros sectores, dentro del círculo en donde nosotros nos encontramos. Afecta a muchas familias, da trabajo, afecta directamente también a proveedores, trabajadores, transportistas. Es decir, una empresa de arquitectura se convierte en un motor importante de la sociedad que está ahí para el empuje económico de una ciudad, de un país, etcétera, de una región. Pensando en esto, entonces, les quiero contar por qué INAI entonces usa ArchiCAD. Y les quiero decir ahí vaya, ¿cómo decirlo? Con mucha honestidad, que en principio no creía mucho en la posibilidad de que una herramienta como esta pudiera afectarnos tan positivamente. Y les quiero hacer ahí un paréntesis para conversar sobre la piratería en general. La piratería existe, por supuesto, pero sobre todo existe la percepción alta de que a pesar de que sabemos que es ilegal y que tiene efectos negativos para el país, para el mundo, para la región, para la economía, existe una aceptación social generalizada que en el imaginario colectivo se resume como ilegal pero no grave. Sin embargo, genera negocios ilegales por miles de millones de dólares y la consecuente evasión fiscal millonaria al Estado.
La piratería, por supuesto, no solamente con el software, luego pude entender también que nos afecta muchísimo, y no sé si es que a los colegas arquitectos que puedan estar acompañándonos en esta charla les habrá pasado, pero está muy mal cuando encuentras alguno de tus proyectos también replicado en otro lugar y muy mal replicado además, o cuando, por ejemplo, encuentras en algún espacio a donde tú vas elementos que son copias de otros, ¿no? A la final te das cuenta que todo eso se convierte en piratería y a la final perdemos todos. Con respecto al ArchiCAD, yo pensé en un principio que debía tener ArchiCAD únicamente para regular mi situación y no tener problemas, pero estaba tan equivocado. Por eso es que les quiero mostrar a ustedes 7 razones por las cuales esta plataforma ArchiCAD ha afectado de manera positiva a nuestra empresa de arquitectura y nos ha permitido el crecimiento y el desarrollo para poder cumplir con lo que es nuestro objetivo principal, el diseño, nuestra pasión, lo que nos encanta hacer y crecer, tener muchos más proyectos y cada vez estar mucho más presente dentro de las plataformas arquitectónicas dentro de nuestro país y también internacionales. Les quiero hablar entonces primero sobre la interfaz de ArchiCAD, qué es lo que nos ha ayudado, qué es lo que nos ha dado la interfaz. Primero, múltiples herramientas, amigable y de fácil comprensión, es adaptable, tiene el 2D y 3D simultáneos. Son los puntos que yo puedo rescatar sobre la interfaz y les digo que a veces se puede creer que este tipo de herramientas o este tipo de plataformas pueden coartar de alguna manera la creatividad, pero en realidad en este caso nos hemos dado cuenta que no es así. Más bien son un vehículo, un camino que nos permite concretar las cosas de forma mucho más práctica y técnica. Normalmente yo les pido a todos los arquitectos y diseñadores que trabajan en nuestro estudio que tampoco suelten jamás el lápiz y el papel, porque ese es un también lenguaje fantástico que nosotros tenemos como un superpoder arquitectónico que nos sirve para poder expresar nuestras ideas de forma correcta. Pero a veces estas ideas pueden ser totalmente utópicas y la concreción técnica de las mismas no encuentra un camino correcto. Cuando nosotros utilizamos una herramienta como ArchiCAD nos permite hacer que las cosas además se mediten muchísimo más en el proceso, porque tenemos que pasar desde la idea, desde el lápiz y el papel, luego a la plataforma digital, a la herramienta que además te hace meditar y pensar sobre cómo tiene que construirse, etc. Creo que la interfaz además es fácil de entender y una de las cosas simpáticas es de que lo puedes adaptar perfectamente a tu forma, a lo que tú quieres, ¿no? Además, creo que una de las ventajas fantásticas es de que puedes trabajar con el 2D y el 3D simultáneos. Cuando tú estás haciendo el plano en 2D, automáticamente se va construyendo el 3D y eso es increíble porque te da un ahorro de tiempo fantástico. Ya vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Mientras vamos hablando sobre todo esto, yo les quiero ir mostrando algunos de los proyectos que hemos desarrollado con ArchiCAD íntegramente, porque han sido desde el principio hasta el final, que han sido desarrollados por nuestro estudio. Esta es la casa MM. La casa MM está ubicada también en la ciudad de Cuenca, es una casa que presenta algunas características formales interesantes. Ustedes vieron primero una captura de un render simple que se hizo a través del ArchiCAD y después entonces van a ver ustedes esta imagen en donde se ve la concreción morfológica ya. La parte volumétrica responde más bien a un lineamiento bastante racionalista de volúmenes geométricos, de materiales bastante pesados, en este caso es el hormigón. Se cuenta con un espacio central que es un jardín interior que da la vuelta a toda la casa y alrededor del cual se desarrollan los diferentes espacios. La ventaja que nosotros hemos encontrado además en el ArchiCAD para el planteamiento de este tipo de proyectos no solamente es en la parte arquitectónica, sino también en el diseño de interiores. Van a notar ustedes que hay muchísimo detalle, que nosotros lo trabajamos ya desde los planos. La construcción de todos los elementos, inclusive escultóricos como esta escalera, se han desarrollado íntegramente a través de la plataforma. Algunas de las cosas que nos pasan siempre es que dentro del ArchiCAD nosotros podemos colocar los elementos que efectivamente se van a colocar en el espacio, ya que se pueden importar elementos bloques 3D como todo el mobiliario, inclusive las obras de arte, en las texturas, etc. Esta es una imagen, entonces, una perspectiva también de la esquina, y fíjense ustedes ya la concreción real, cómo es que esta ha quedado. Les presento ahora un render para que vean ustedes el producto que nosotros tuvimos hace más o menos unos 3 años antes de que la casa esté construida y cuando nuestros clientes nos decían, oye,
pues dale, Paul, está chévere, nos gusta mucho, adelante con el proyecto y a la final este es el resultado de cómo quedó ese mismo espacio, mirándolo ya hoy en día. Algunas otras imágenes del proyecto, notarán ustedes los bloques de hormigón y también hemos trabajado con una madera de ciprés en diferentes lugares, sobre todo en cielo raso, más que en pisos. En los pisos se utilizaron más bien otro tipo de superficies duras. Les comentaré ahora entonces sobre otro de los argumentos tan válidos que nos han ayudado en INAI Arquitectura para trabajar y desarrollar de mejor manera nuestra empresa. Este es el tiempo. Los estudios de diseño venden soluciones, hay que tener claro este asunto. Esto los convierte en empresas de servicios y los servicios se pueden valorar por el tiempo empleado y la estructura dedicada a tal fin. Esa estructura y ese tiempo aplicado solo tiene sentido de ser si el estudio está concebido como un negocio, que es lo que les comentaba hace un momento, lo cual significa pensar que tu estudio, además de trabajar con el arte, además de trabajar con el diseño, con tu pasión, con lo que nos encanta, tienes que pensarlo como una empresa. Cuando se dice esto, muchas personas podrán decir, bueno, esto se contrapone a la pasión y la verdad es que no. Lo que tenemos que hacer primero es aceptar el cambio digital y la tecnología y cómo la tecnología además nos permite la rapidez, que es fundamental. El tiempo que se requiere con el cliente, fíjense ustedes en citas, en reuniones, el que se requiere para la ejecución de un proyecto, la producción, la venta, es necesario dimensionar y valorar. Producir más en menos tiempo es vital en el momento que estamos trabajando dentro de una empresa. El ritmo de la producción. Eso es lo importante. Cuando nosotros tratamos con el tiempo, nos podemos decir que optimiza nuestros recursos, tenemos menos tiempo de trabajo para el mismo propósito y tenemos además eficiencia, que eso creo que es fundamental. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que al inicio nosotros podíamos desarrollar alrededor de 8 proyectos simultáneamente dentro de nuestro equipo. Hoy en día trabajamos simultáneamente en más de 30 proyectos. Estos proyectos son arquitectónicos, de diseño de interiores, de decoración inclusive. Les decía que nosotros utilizamos la plataforma inclusive para decoración. Entonces, está muy bien esto porque nos ha permitido ampliar muchísimo más nuestro campo de acción. Les voy a compartir otro proyecto. Esta es la Casa LM. Esta es una casa que la desarrollamos también en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Está en San Joaquín, un lugar bastante frío. Esta tiene unos volúmenes también ortogonales, con muchísima geometría, muy simple, muy puro. Vamos a ver entonces estas perspectivas que sacamos de ArchiCAD, que luego terminan concretándose con enorme exactitud. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, además, siempre tenemos un equipo que se encarga de actualizar nuestros planos. No es para ninguno de nosotros una novedad que en el proceso de la construcción como tal existan muchas variantes en el desarrollo de la obra, que pueden deberse a razones tecnológicas, a razones funcionales y muchas veces a caprichos, tanto del diseñador, de nosotros, como del cliente. Entonces, es importante que la herramienta vaya siempre acompañándose y actualizada. Muy oportuno es que tengamos estos archivos de esta forma, pues nos va a ayudar a que concretemos más eficientemente todo. Yo creo que otra de las cosas que nos permite esto es que cuando, y ahora que estamos hablando del tiempo, es que cuando tenemos el archivo actualizado es muy fácil sacar un detalle. Estamos en la construcción y se requiere saber entonces, por ejemplo, el detalle de este cielo raso y de su iluminación, y no hace falta más que en ese momento sacar un corte e indicarle al proveedor para que pueda construirlo, al constructor para que pueda ejecutarlo. Así que nos ahorra muchísimo trabajo también en diseño, en dibujo, en láminas, en planos, nos ahorra papel inclusive. Estas son imágenes todas de la casa LM, ubicada, como les comento, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Uno de los terceros argumentos que podría decir nos han ayudado muchísimo para mejorar en nuestra producción es la compatibilidad. Y van a ver ustedes entonces que dentro del ArchiCAD ustedes podrán grabar su archivo en diferentes extensiones. A nosotros nos pasa mucho que muchos de los profesionales que trabajan con nosotros, que no son parte de nuestro equipo directo, pero sí son subcontratistas o son proveedores de algún servicio, tienen otro tipo de herramienta.
Y a veces, entonces, la gente puede pensar de que no, como el resto de profesionales trabajan con otro tipo de herramienta, con otra plataforma, con otro software, nosotros tendríamos que acondicionarnos a ellos para tener un único lenguaje. Y la verdad es de que es muy compatible con programas de renderizado e ingeniería, no hay ningún problema con ello. Nosotros trabajamos con varios profesionales y simplemente se tiene que pasar el archivo con otra extensión y ellos pueden utilizarlo perfectamente. La migración de los objetos en 3D, como les decía hace un momento, también es muy válido porque de esa manera nosotros podemos tener un 3D con los elementos no solamente arquitectónicos, de diseño de interiores, sino inclusive decorativos que se van a ubicar en el espacio para que nuestros clientes lo puedan entender perfectamente. Les voy a mostrar otro proyecto. Este proyecto es la Casa del Vergel. La Casa del Vergel también se desarrolló hace un año más o menos. Hace un año y medio el proyecto y ya tiene algunos meses habitada. Esta es una casa que tiene unas características muy interesantes, pues está completamente rodeado de una vegetación totalmente tropical. En este lugar existía una casa precedente de características no muy importantes en realidad, y por eso los dueños de casa habían decidido derribar esta casa que era muy pequeña y además de materiales no muy resistentes, por otra vivienda que se condicione muchísimo más a las actividades que ellos tienen, a sus necesidades y por supuesto a la vida actual, a la vida moderna. Así es entonces que ese espacio había quedado ya rodeado, donde estaba la casa original, por árboles y vegetación muy espesa. Una de las premisas importantes en el momento de plantear este proyecto era que no se toque ni un árbol y que la casa se acondicione totalmente a todas las especies vegetales que ahí existían. Tuvimos que, en el planteamiento, tocar un solo árbol, un árbol de mango que era muy antiguo, y entonces pudimos rescatar la raíz de este árbol para colocarla más bien en un espacio tan importante como el vestíbulo de la vivienda, bajo la escalera o junto a la escalera más bien, como un homenaje justamente a la vegetación, como un homenaje a la naturaleza y a este árbol que fue el único que tuvo que caer para que se pueda implantar esta vivienda. Esta vivienda está ubicada a más o menos 70 kilómetros de la ciudad de Cuenca, Ecuador, en un valle más cálido, por cierto, tropical. Les quiero comentar ahora sobre otro de los aspectos que nos han servido muchísimo dentro de nuestro estudio, y este es la cuantificación. La cuantificación responde a esa valoración, las cantidades de los materiales para las construcciones. ¿Qué importante es esto? Pues es monumental, es gigante. Nuestros clientes normalmente buscan tener un presupuesto lo más exacto posible. Siempre nos pasa que el momento de la cuantificación, entonces existen dudas, etcétera, y antes de tener la herramienta teníamos errores enormes. En algunos casos, pues una coma, un cero, un error de multiplicación, una suma, una fórmula en Excel que esté mal colocada, podía llevarnos a un error gravísimo y se podía comprar un material en forma excesiva o se podía tener un presupuesto menor al que efectivamente se debe tener con la obra ya ejecutada, y eso hace que alguien pierda. O puede perder tu cliente, o puedes perder tú si es que te dedicas a la construcción, o puede perder un proveedor cuando tiene que hacer algún trabajo. Es importantísimo entonces la cuantificación de los materiales porque además nos permite, cuando nosotros estamos desarrollando el proyecto, indicar ya en el 2D, por ejemplo, una pared, un piso, una losa, cualquiera de los elementos que vayan a integrar la arquitectura, la materialidad que éste tiene, inclusive la composición que éste tiene. Es decir, por ejemplo, una pared podrá tener por el lado izquierdo un revestimiento de tal tipo. Puede ser un enlucido, por ejemplo, está compuesto íntegramente por ladrillo, por ejemplo, o bloque de hormigón, y por el otro lado podrá tener un revestimiento de madera, quién sabe. Si es que nosotros agregamos todos estos datos al programa, a la final vamos a poder sacar también la cantidad de metros cuadrados, metros lineales, áreas, etcétera, que nos van a servir para desarrollar el presupuesto de construcción de la vivienda, que nos van a servir también para dimensionar la magnitud de la materialidad que se está utilizando.
también es importante para poder equilibrar, y esto es una cuestión inclusive que por la estética nos conviene, para saber qué tanto de qué material, cuáles son las proporciones que se están utilizando y cómo ellos entonces están entre sí compitiendo o entre sí comulgando. En el momento en el que se realizan ya estas definiciones, se puede inclusive enviar a proformar. Por ejemplo, revestimiento de madera, se necesitan 100 metros cuadrados de revestimiento de madera y se envía a 3 proveedores para que todos ellos te respondan y tú puedas escoger cuál es el más adecuado. Solamente con la cantidad, además, se puede hacer negociaciones, porque no es igual negociar 1 metro cuadrado, por ejemplo, de revestimiento de madera que 200 metros cuadrados de revestimiento de madera. Con la cantidad, entonces, se puede llegar a negociar, se puede integrar el valor dentro del presupuesto, se le puede hacer conocer al cliente un presupuesto muchísimo más acertado, referencial, por cierto, pero acertado del proyecto. Tú estás mucho más tranquilo también porque sabes que de esa manera no van a fallar los cálculos y cuando estés procediendo, todo va a cuadrar económicamente, lo cual es correcto. Ahorra tiempo en oficina, muchísimo. El tiempo en la oficina que antes nosotros empleábamos para este menester era enorme, porque necesitábamos por lo menos a 2 personas que se encuentren desarrollando esto, medir paredes, multiplicar por largos, por anchos, sacar cantidades, números de luminarias, bueno, una serie de cosas que hoy se resumen a un clic, lo cual es fantástico. Y como les había mencionado hace un momento, facilita entonces la elaboración de presupuestos. Les quiero mostrar ahora otro de los proyectos que nosotros hemos desarrollado en INAI Arquitectura y este es Mansión Alcázar. Mansión Alcázar es un proyecto de una restauración más bien, o en alguna parte es una restauración, pero más bien podría ser una readecuación. Mansión Alcázar se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca. Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, tiene unas características arquitectónicas bastante importantes y su centro histórico, la verdad, es digno de conocer y les invito a todos para que puedan en algún momento conocerlo porque tiene en realidad valores resaltables. Dentro de ellos, dentro de esta ciudad entonces está un edificio muy pequeño, tiene 3 niveles como lo ven ustedes en pantalla, se llama Mansión Alcázar. Qué chévere que fue el poder trabajar con esta plataforma y poder llegar inclusive a concretar el detalle. Fíjense ustedes en el pasamano, fíjense ustedes en las ventanas, en diferentes elementos, que después se traducen a una concreción como esta. Es decir, nosotros teníamos una vivienda y esta se tuvo que levantar perfectamente. El ArchiCAD nos permitió hacer que el detalle mismo se lo traduzca también de forma digital. Teníamos todos estos elementos y eso nos permitía también ser mucho más asertivos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Les decía que esta es una restauración y también una readecuación. Este es uno de los pasillos que están en el acceso principal. Notarán ustedes que las paredes laterales son de barro. Es una técnica vernácula, una técnica que lleva muchísimo conocimiento ancestral. Las viviendas propias del sector llevan esta técnica que es a la final tierra con varios otros elementos que se lo mezclan para tener esta amalgama que después termina no solamente revistiendo, sino conformando los muros. Los muros en esta construcción en muchos casos eran de adobes de tierra también y en otros como estas 2 paredes eran de bajareque, que es un tipo de composición, se lo hace con carrizos, con cañas y luego se va cargando el barro, el lodo, para dejarlo así. Cuando nosotros hacíamos la restauración de esta primera parte de la construcción, lo que quisimos fue destacar los materiales tradicionales utilizados porque estaban estos ocultos a lo largo de los años. La gente no les daba ningún valor en realidad, sino más bien los había tapado detrás de enlucidos de cemento y empastados con colores. Nosotros lo que hicimos fue limpiar todo eso para que los muros se puedan mostrar de una forma correcta, como tiene que ser, que se vea la materialidad, su parte constructiva. Quiero hacerles ver a ustedes una línea que existe en el piso y es una línea de luz. En el proyecto lo que se intentó es dividir la parte de la restauración con aquella otra parte que era la de la readecuación. A partir de la línea de luz ustedes mirarán hacia el fondo donde se encuentran las escaleras, otro tipo de materialidad. Las paredes en este caso sí son empastadas, ya se tiene otro tipo de color en el cielo raso, cambian ciertos elementos porque lo que está hacia atrás, lo que está hacia la escalera, es la construcción nueva, dividida por esta línea de luz.
Esta línea de luz cruza por todo el edificio, está en todos los pisos y determina exactamente hasta dónde venía la construcción original y desde dónde empieza la construcción nueva. Y es por eso entonces que en la parte posterior de esta vivienda, lo que vimos hace un momento era la fachada hacia la calle, y lo que estamos viendo ahora es una fachada que se da hacia el patio interior, digamos, hacia el interior de la vivienda. Esto es lo que no mucha gente ve, pero nosotros queríamos que se proponga un tipo de arquitectura que sea de alguna manera contrastante con la vivienda original para que se pueda identificar claramente los procesos constructivos, las edades constructivas, la materialidad inclusive, a pesar de que se utilizan materiales que siguen siendo tradicionales, que pertenecen a la arquitectura local, están manejados de una forma totalmente diferente para que estos muestren una construcción nueva. Esta es la fachada posterior entonces. Y verán ustedes que se ha trabajado con ladrillo, pues es un ladrillo que se utiliza muchísimo dentro de la ciudad de Cuenca, en todas sus construcciones, y se ha trabajado también con madera, que es uno de los materiales tradicionales que se utilizan también en la mayor parte de los proyectos. Se ha desarrollado también un tipo de aparejo en ladrillo que nos permite un filtro visual entre ciertas áreas y otras, y dentro del espacio pues se ha trabajado básicamente para generar un espacio contemporáneo, un espacio nuevo, pero que te haga sentir como una sensación de sorpresa, que no te imagines que esto pueda estar dentro del centro histórico de la ciudad. Estas son otras imágenes. Aquí pueden ver ustedes toda la torre que se encuentra hacia el interior. Y espacios interiores. Les quiero comentar un quinto argumento entonces sobre por qué es importante para nosotros el ArchiCAD. El teamwork. Y esta es una cuestión muy simpática, la verdad es que nos ha servido muchísimo. Cuando un grupo de personas trabaja en pos de una meta común, hablamos de teamwork. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. Este teamwork debe ser, por sobre todo, eficiente. Yo creo que lo que nos brinda el teamwork de esta plataforma, de este software, es la complementariedad. Cada miembro domina una acción específica dentro de un proyecto. Tiene además coordinación, que quiere decir que el equipo tiene un líder a la cabeza. Este debe actuar de forma organizada, con vista a sacar el proyecto adelante. Y es importante que se tenga entonces a esta persona que comande el resto del equipo para que pueda ir integrando todo lo que sucede. La comunicación en el teamwork existe, por cierto, y nos permite que sea muy abierta entre todos los miembros. Nosotros hemos tenido que desarrollar algunos proyectos de gran magnitud también. En este momento les he presentado básicamente viviendas y vamos a ver por ahí un par más de este tipo de producción, pero también nos ha tocado diseñar edificios multifamiliares, centros comerciales, superficies de 30.000 metros cuadrados de construcción, 40.000 metros cuadrados de construcción, en donde no se los puede desarrollar solamente con un arquitecto máster, luego con un arquitecto senior, un dibujante, por ejemplo. Se tiene que integrar un equipo muchísimo más grande y para poder avanzar más rápidamente también en los proyectos, entonces se puede dividir dependiendo de las áreas de especialidad de cada uno de los participantes en el equipo. Es así, por ejemplo, que cuando nos ha tocado uno de estos proyectos, lo que nosotros hacemos es entregarle a alguien, a alguno de los arquitectos encargados, por ejemplo, la solución de fachadas. Otra persona está encargándose de la organización espacial del espacio. Otra persona está encargándose ya de la materialidad de todos estos espacios, etcétera. Y lo lindo es de que se puede trabajar simultáneamente con un archivo y entonces el líder de grupo, al finalizar la tarde, encuentra cuáles han sido todos los avances que durante el día se han producido y tiene un archivo actualizado para que al siguiente día, todas aquellas personas integradas en el equipo puedan tomar la posta y continuar, sabiendo que ya han sido avanzadas otras áreas que ellos tal vez ese día ni siquiera la tuvieron que notar. Entonces, ayuda mucho al trabajo en equipo. Muchas personas pueden trabajar en un proyecto a la vez. Optimización con proyectos a gran escala o proyectos inmediatos es interesante. Les voy a mostrar ahora otro proyecto dentro del quinto argumento que les estoy dando sobre el ArchiCAD y esta plataforma que nos ha servido a la empresa. Les quiero mostrar ahora la Casa de Piedra. La Casa de Piedra es un proyecto icónico, muy bonito, que nosotros tenemos en la ciudad de Cuenca y le tenemos mucho cariño además porque ha sido reconocido en
varias instancias dentro de la ciudad, con varios premios y, por cierto, también en varias revistas internacionales. Ha sido nominado en algunos escenarios como un proyecto importante. Nosotros le damos, además, mucho crédito a este porque cuando nosotros lo diseñamos, no teníamos ninguna intención, por cierto, de reconocimiento. Nosotros habíamos encontrado que esta era una construcción que tenía unos muros. Existían dentro de este espacio, de una topografía totalmente difícil, muy irregular, muros que estaban aislados de alguna construcción muy antigua, sobre la cual quedaban solamente ciertos vestigios y ciertos rasgos. No teníamos conocimiento, ni había tampoco una referencia histórica de qué es lo que había sucedido en ese espacio. Lo único que nos habían quedado, como les cuento, son algunos rastros de muros de cimentación y algunos restos de materiales, etcétera. Nosotros lo que quisimos fue entonces procurar a través de la materialidad, con materiales totalmente vernáculos, rescatar lo que pudo haber sido en ese espacio, este tipo de construcción, dándole un carácter mucho más contemporáneo y dándole una funcionalidad, por supuesto, que se condicione al ritmo de vida actual. Estas son algunas imágenes que les muestro del proyecto. La parte de la fachada está totalmente acristalada y tiene algunos elementos en metal mezclados con madera y piedra. En el interior se ha colocado una baldosa hidráulica y algunos otros elementos destacan por su contemporaneidad, como por ejemplo la escalera de vidrio o los revestimientos de cocina, que son muchísimo más modernos y que se acondicionan ya al ritmo de vida actual, a la practicidad que debe tener, además una superficie de trabajo, que en otros momentos no se contemplaban. La topografía, como verán ustedes, es muy compleja y en el interior se tiene ese muro que ven ustedes al fondo de adobe rescatado. Por cierto, no todo el muro es original, sino más bien de lo poco que existió del muro se rescató y se pudo reconstruir otra buena parte. Es un muro de adobes de tierra. Paso ahora entonces al sexto ítem por el cual pienso yo, el ArchiCAD nos ha ayudado muchísimo a ser mucho más eficientes. Y este es una total novedad para la gente en realidad. Muy pocas personas lo tienen o le dan el valor que efectivamente se merece. Y este es el BIMEX. El BIMEX representa un cambio de comunicación. Representa además dar mucho más de lo que nuestros clientes piden. Les voy a explicar esto. Primero, se encuentra facilidad de acceso a la información en 2D y 3D en cualquier lugar. Como les comenté hace un momento, el que nosotros tengamos, por ejemplo, un archivo actualizado, nos permite llevar una tablet, un iPad a nuestras construcciones. Primero ya no tenemos que entregar planos a nadie, simplemente llega uno de los residentes de obra con el iPad y este tiene absolutamente todo el material para poder dirigir la obra, solventar todas las dudas, hacer ese momento cortes en 3D, hacer capturas de pantalla, entregar en ese momento detalles, cosas que se hacen en el acto, lo cual es fantástico. Toma de medidas en 3D y mejor comprensión del proyecto en obra. Cuando tú tienes todo este archivo en tu tablet, en tu iPad, en tu iPhone, en donde sea, lo tienes en tu bolsillo, imagínate tú. Entonces, se tiene cualquier duda sobre cuál puede ser la necesidad de, no sé, distancia de un elemento a otro y te permite la herramienta tomar ese tipo de medidas para poder dar solución en ese momento. Presentación de un proyecto al cliente. Aquí hay una cuestión increíble. Los clientes hasta hace mucho tiempo han tenido que confiar en los arquitectos como un acto de fe, básicamente. El BIMEX nos ayuda para que ellos tengan un entendimiento íntegro del proyecto. Nosotros les entregamos esto y las reacciones que ellos han tenido durante todo el tiempo han sido fantásticas. Ellos normalmente nos piden ahora el BIMEX y nos dicen, Paul, por favor, entréganos esto, porque es increíble que nosotros podamos entrar dentro de nuestra casa, poder recorrer toda la casa, mirar todos los espacios antes de que estos se hayan construido, porque de esa manera entienden muchísimo mejor los planos, entienden muchísimo mejor el espacio, la sensación que este les puede provocar. Acuérdense que todos los arquitectos y diseñadores tenemos una formación académica que nos permite interpretar entonces todo esto, pero las personas normales
Muchas veces le presentas un plano y no sabe absolutamente nada. Se convierte, como les decía hace un momento, en un acto de fe. Con esto se acaba, porque al final tú le puedes mostrar efectivamente cuál es tu intención de diseño, cuál es tu intención del proyecto, cuál es el mensaje que tú quieres dar a través de la arquitectura. Proyectos en la palma de la mano. Sí, lo llevas contigo, en tu bolsillo. Llevas todos los proyectos de tu oficina, lo que en ese momento se esté construyendo en tu iPhone. Yo no tengo que llevar planos, no tengo que llevar tubos de planos, no tengo que llevar absolutamente nada más que mi teléfono, que me sirve para trabajar en diferentes cosas y además tiene el Vimex. Así que cuando yo hago las visitas a las obras, me encuentro con los residentes de cada una de las construcciones y él tiene su tablet, yo tengo mi teléfono y de esa manera podemos los dos estar súper de acuerdo en cuáles son las cosas que se tienen que hacer, etcétera. Inclusive, cuando ha existido alguna actualización, simplemente se manda un link a través de correo electrónico de WhatsApp y tú puedes descargarlo y de esa manera tienes actualizado también todo tu proyecto en el bolsillo. Y ahora sí, entonces, vamos a entrar a mirar uno de los proyectos que es el que nos ha motivado a esta reunión, la cita aquí. Más bien, les digo, todos los proyectos anteriores les he querido mostrar solamente para darles un panorama rápido de qué es lo que nosotros hacemos en INAI Arquitectura. Esta es la Casa de la Isla. La Casa de la Isla es un proyecto que nosotros lo desarrollamos íntegramente en ArchiCAD. Cuando nosotros meditábamos sobre la Casa de la Isla, queríamos tener un espacio totalmente acristalado hacia una de las fachadas, pues tenemos un terreno fantástico que nos sirve para disfrutar, además de hermosísimos atardeceres que miran hacia las montañas. Y por el otro lado, ya van a ver ustedes la fachada, que sería la fachada frontal, porque esta que estamos mirando es la posterior, es bastante más cerrada, necesitaba, por cierto, ventanas por un tema de iluminación y ventilación de los diferentes espacios, pero es un poco más discreta en ese sentido. Y lo que sucede es que hacia el otro lado tenemos vecinos. Entonces la casa se cierra muchísimo más, pero hacia este lado, en donde nosotros tenemos el goce del espacio, la casa se abre y se acristala totalmente. Este es uno de los renders que sacamos entonces, de los primeros que se hicieron. En el proceso constructivo teníamos ya esto y íbamos viendo cómo la casa se iba conformando y a la final esta es una imagen de cómo resultó la casa, la van a ver ustedes aquí y en otras imágenes más. Lo que se ha trabajado en esta casa es básicamente, como les cuento, en este volumen de cristal que está hacia toda la fachada posterior. La estructura es metálica, no quisimos colocar columnas solas, sino más bien lo que hicimos, y en casi todo el proyecto van a encontrar ustedes estos grupos de columnas, grupos de 3 columnas que son los que van modelando toda la estructura. Hay algunas otras columnas, por cierto, que están escondidas en paredes en donde no tuvimos que hacerlas de a 3, sino ya poníamos solamente una, pero cuando sabíamos que estas iban a quedar expuestas, lo que preferimos fue fragmentarlas y mostrarlas así, repartidas en 3, inclusive aquellas que son inclinadas, porque en algunos lugares hay ciertos caprichos que tiene el proyecto, en donde hace que estas columnas que vienen siendo verticales, ortogonales, formadas, tan perfectas, se conviertan en 3 inclinadas, redondas, circulares, que tienen una sinuosidad y le dan también un valor y un carácter diferente al proyecto. Estas son varias vistas del proyecto. Verán ustedes, es una construcción grande, es una casa que está hecha íntegramente en estructura metálica. En el interior del espacio se ha procurado mantener espacios en doble altura en diferentes sectores. El manejo de la iluminación, tanto la artificial como la natural, era muy importante para nosotros y lo que queríamos era generar muchísimas sombras. Una de las intenciones que teníamos cuando estábamos mirando todo este proyecto era que, si bien la casa va a dar hacia el atardecer, entonces queremos, y voy a mostrarles luego una imagen, que este atardecer se muestre con sombras muy largas proyectadas sobre todo el espacio para que se convierta en un espacio cambiante en todo momento. Fíjense ustedes ahí la incidencia de la luz dentro de todos los espacios, es interesantísimo en estos momentos sin tener ni siquiera una luz prendida artificialmente, solamente con iluminación natural. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en un espacio como es el área social, la sala y el comedor, más o menos a las 3 o 4 de la tarde, cuando aún no se tienen que prender las otras luces. Un último aspecto que quiero resaltar, y este es el final con el cual voy a despedir, es el soporte. El soporte para nosotros ha sido también importante. Nosotros encontramos que las personas que nos han ayudado en el ArchiCAD
han estado siempre atentos a nuestras necesidades. El soporte técnico en todas las necesidades de la oficina, nos han ayudado en la solución de los problemas y además nos ofrecen cursos de manejo del programa que nos permite capacitar a nuestros empleados, a los arquitectos y diseñadores que trabajan con nosotros. Muchas veces esa capacitación se la desarrolla un grupo pequeño de las personas que trabajan en nuestra oficina, pero luego ellos se encargan de repartirlo al resto. Así que al final es una generosidad de conocimiento fantástico que es el que nos ha traído también la plataforma. Por último, entonces, les quiero mostrar algunos otros proyectos que son los que se han ido desarrollando al cabo de estos últimos tiempos. Esta, por ejemplo, es una casa, que es la Casa del Arroyo. Está en construcción, como verán ustedes, estamos ya en un proceso constructivo bastante avanzado y esperamos que en poco tiempo concluya. Y ahora les voy a mostrar algunos renders, sobre todo de imágenes, renders de casas, de viviendas. Ahora me quise enfocar en viviendas que están en proceso de construcción y que en pronto van a también ya terminar. Fíjense ustedes, esta casa tiene unas características totalmente diferentes, está en la parte más alta de la ciudad, en las montañas justamente, y tiene un dominio panorámico increíble de toda la ciudad. Esta es una casa que está también de volúmenes racionalistas en una zona muy interesante de la ciudad, por eso es que conserva estos grandes vitrales. Otras casas con diferentes tipos de lecturas, formales, materialidad. Seguimos trabajando con ladrillo, a veces los pintamos, a veces, vaya, van naturales. Proyectos, como les comentaba, por ahí creo que pusimos un par, proyectos multifamiliares como edificios, por ejemplo, como estos de aquí. Y entonces, esa es la presentación que les he tenido. Solamente les quiero decir, pues, que INAI Arquitectura es una oficina que entra al ruedo de la competencia ofreciendo una alternativa que no sea bajar precios, por cierto, sino más bien estar situados dentro del espectro contemporáneo del diseño, con pasión y, por supuesto, confiriendo cada vez mayor calidad para nuestras obras y para el goce de nuestros clientes. Mi nombre es Paul Vázquez y represento INAI Arquitectura de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Sí, Rubén, fíjate que nosotros trabajamos con otras plataformas antes y en un principio teníamos programas, y debo admitirlo, piratas. Cuando nosotros trabajamos en un principio teníamos, por cierto, 1 o 2 computadoras y después fuimos creciendo, pero no nos dábamos cuenta de la magnitud del cambio. Pensábamos que pues así es como se debía trabajar y cuando apareció el ArchiCAD, cambió totalmente nuestra perspectiva y nuestro panorama porque nosotros pudimos experimentar, como les comenté hace un momento, un crecimiento enorme en nuestra producción por el tema de la eficiencia. Sí nos tuvimos que acondicionar, al principio fue complejo porque tuvimos que capacitarnos todas las personas que trabajamos dentro de la oficina, pero fue además de complejo, fue un proceso agradable, porque fue de aprendizaje en conjunto, un aprendizaje común. Entonces, sí, fue más o menos así. Fíjate, Rubén, que cuando nosotros teníamos la herramienta la habíamos experimentado muy poco al principio, cuando todavía no sabíamos de qué se trataba el ArchiCAD, la utilizábamos de una forma muy primaria y muy básica. No sabíamos cuáles eran las ventajas que esto tenía, entonces, más bien, el aprendizaje, como te comenté hace un momento, fue una experiencia fantástica que hizo que todo el equipo de trabajo pueda ir encontrando motivación en él. Mientras íbamos aprendiendo, íbamos encontrando entonces nuevas cosas y era muy interesante mirar a todo nuestro equipo de trabajo que decía, hey, mira, se puede hacer esto. Y una persona compartía con otra, hey, chicos, acabo de descubrir esto de acá, miren cómo podemos hacer. Y ya tú podías ver en la oficina cómo corrían todos al computador de alguno que había descubierto alguna cuestión. Porque la verdad es que se termina haciendo algo bastante emocionante ese aprendizaje porque te das cuenta de que es muy flexible la plataforma. Entonces, cuando piensas tú que una herramienta va a coartar tu creatividad, de alguna manera podrías decir, sí, eres reacio a ese cambio. Pero en este caso veíamos más bien que, hey chicos, ya sé cómo hacer este tipo de escalera.
hey, ya sabemos cómo desarrollar esto de aquí, vaya, una serie de cosas. Entonces, yo diría que al principio, más que mostrarse reacio el equipo de trabajo, debo confesarlo y hago mea culpa, éramos bastante ignorantes sobre lo que podíamos conseguir con esto. Eh, y poco a poco el aprendizaje nos llenó de emoción. Ujú. Bueno, efectivamente, cuando nosotros empezábamos y teníamos pocos proyectos, te decía, a veces eran, bueno, empezamos con uno, ¿no? Pero en algún momento, digamos que en esta edad temprana de la empresa, ya tenemos una empresa de 10 años, pero en los primeros años teníamos, como les contaba, 8 proyectos y teníamos un cierto personal. Han habido momentos en los cuales hemos podido desarrollar más de 50 proyectos simultáneamente, imagínense ustedes, ha sido enorme. Y claro, sí que ha requerido un aumento de personal, pero no en esa misma proporción. Nosotros hemos tenido que crecer nuestro equipo de trabajo, por cierto. Nosotros estamos ahora trabajando alrededor de 25 personas dentro de nuestra oficina, hemos llegado a ser 35 en algunos casos cuando los proyectos así lo ameritaban, pero la cantidad de proyectos que en ese momento se han venido desarrollando y la magnitud de los proyectos sobre todo ha sido gigante para poder tener una plantilla de trabajo tan grande dentro de diseño y arquitectura. Lo ideal de la plataforma es que tú no tienes que por cada proyecto aumentar personal, sino más bien cada persona, cada arquitecto responsable, cada líder de equipo puede ir haciéndose de varios proyectos y controlarlos simultáneamente. Entonces, esa es, creo que, la ventaja, lo importante de la eficiencia que nos ofrece la plataforma. Te digo, por ejemplo, Rubén, que hoy ha sido de tal utilidad todo esto que a pesar de toda la pandemia, a pesar del aislamiento, a pesar de muchas cosas que han venido sucediendo y nos han afectado calamitosamente a todos, hemos podido nosotros como estudio de diseño y arquitectura mantenernos en nuestras casas trabajando y produciendo. El teamwork, todo esto nos ha hecho que sigamos desarrollando la misma cantidad de proyectos de forma simultánea. Hemos utilizado además una nueva estrategia y que te digo, Rubén, va a significar, por lo menos dentro de nuestra empresa, un cambio permanente en muchas de las actividades que nosotros desarrollamos. Es decir, todo el proceso en el cual nos hemos visto abocados en este momento ha significado un aprendizaje, por cierto, pero la plataforma nos ha ayudado muchísimo a entender que podemos trabajar de otra forma y seguir siendo eficientes. Así que hay por todos lados ventajas. Bueno, ahora mismo estamos trabajando 25 personas dentro de la oficina, pero se dividen, como les había mostrado en un principio, en una primera parte que es el equipo arquitectónico, una segunda parte, ojo, que el equipo arquitectónico es el equipo que trabaja con el detalle arquitectónico, con el dibujo de los planos, con las construcciones, que tiene contacto con los residentes de obra, con los constructores, etcétera. Nosotros somos una oficina, un estudio de arquitectura y de diseño, pero nosotros no construimos directamente, salvo ciertos casos. La construcción la realiza otro equipo que nosotros subcontratamos y tenemos ya alianzas estratégicas con varios constructores en todo el país que nos permiten viabilizar, ser el canal, el vehículo para la ejecución de nuestros proyectos. Así que dentro de nuestra oficina no tenemos constructores, ingenieros y mucho menos personal de la construcción, obreros, albañiles, etcétera. Como diseñadores, entonces, hay el primer equipo, que es el de diseño arquitectónico, que es el que les mencionaba hace un momento. Está conformado por alrededor de, vaya, 8 personas más o menos. Luego tenemos un equipo de diseño arquitectónico. Ellos son los que trabajan básicamente en la producción formal, morfológica, funcional de nuestros proyectos y de ellos depende la lectura formal del proyecto como tal. Luego tenemos también un departamento de diseño de interiores. En el departamento de diseño de interiores se desarrolla ya la concreción de todos los planos que conforman el espacio, pisos, paredes, techos, diseños de absolutamente todo lo que pueda estar integrado. Nosotros dentro de nuestros proyectos llegamos a muchísimo detalle, diseñamos las rastreras, la colocación de los pisos, cómo tienen que estar colocadas las duchas de los baños, por ejemplo, cómo van a ser las puertas, el sistema de apertura,
el diseño de la iluminación, por supuesto, cielo raso, llegamos a diseñar inclusive objetos decorativos. Entonces hay ciertas casas en las cuales proponemos, por ejemplo, una mesa de comedor que es diseñada por nosotros mismos. El departamento de diseño de interiores, entonces, tiene personal entre arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores industriales que se encargan de ese menester. Tenemos otro equipo que es el departamento de infografía, que es el que se encarga de la parte gráfica de los proyectos. Ellos hacen renders, ellos hacen retoque fotográfico, ellos utilizan Photoshop, ellos utilizan varias herramientas que les permiten mostrar los proyectos. Además, ellos están encargados de publicaciones en redes sociales, publicaciones de revistas, manejo de revistas. Cuando las revistas arquitectónicas nos llaman, ellos se encargan de entregarles todo el material, la parte literal, la parte gráfica, etcétera. Entonces, el departamento de infografía es muy importante porque al final es lo que muestra la oficina. Y por último, como les había señalado en un principio, tenemos un departamento administrativo que está conformado básicamente por unas 4 o 5 personas. Entre ellas hay una gerente administrativa, personas de contabilidad, personas de recepción, secretarias y personas que trabajan en mantenimiento, manejo de los vehículos y cosas así. Les hablaba hace un momento también sobre la migración y sobre el cómo les tenemos que pasar los archivos a estos otros profesionales. Y es muy interesante porque en un principio, la verdad es que yo ya no sé cuántos años nosotros estamos trabajando con ArchiCAD, me parece que son unos 5 por lo menos o 6 de los 10 años que tiene la empresa. Entonces, en un principio, claro, ninguno de nuestros proveedores, subcontratistas o técnicos que se encargan de otros rubros de especialidad, como estructuras, hidrosanitario, etcétera, trabajaban con la plataforma. Y nosotros teníamos que entregarles los proyectos poco a poco. Ellos también se han ido cambiando. Han ido viendo que nuestra producción es súper rápida, que nuestra producción es muy precisa, que llevamos mucho detalle, que tenemos cálculo de volúmenes, etcétera, y han encontrado también que es un canal fantástico para que ellos puedan desarrollar sus proyectos. En un principio, nosotros trabajábamos con ciertos profesionales que nos pasaban los archivos en otros programas y nosotros teníamos que redibujarlo, lo cual era grave porque, claro, demandaba tiempo, pero de todas maneras nuestros archivos siempre buscábamos que tengan integradas todas las ingenierías. Hoy por hoy trabajamos con grupos profesionales que trabajan también con ArchiCAD y entonces, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Isla, nosotros entregamos la parte arquitectónica con una sugerencia de arquitectura que nace de nosotros como arquitectos a los ingenieros estructurales. Los ingenieros estructurales reciben el proyecto y desarrollan sobre el mismo proyecto la solución estructural, realizan sus cálculos, toda la parte de su expertise. Y cuando nos devuelven el proyecto, nos lo devuelven en ArchiCAD también, para que nosotros podamos constatar que la parte arquitectónica y la parte estructural no se contraponen, no se interponen. No hay ningún elemento que pueda modificar la parte formal que nosotros hemos diseñado, o menos aún la parte funcional. Esta ida y venida de archivos hace que a veces nosotros les pidamos correcciones, etcétera, y la solución es muy rápida, al los dos manejar el mismo lenguaje. Así que, poco a poco, la respuesta es, hemos ido buscando profesionales que integran también su trabajo a esta misma plataforma. No, 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 no. Nosotros, Rubén, te cuento, y esta respuesta, Abraham, muchas gracias, ya no imprimimos casi planos. Es muy poco. Tenemos un plotter dentro de nuestra oficina que nos sirve más bien para asentar sobre él otras cosas. Lo hemos dejado de utilizar hace muchísimo tiempo. Esporádicamente se tiene que trabajar en un plano impreso en realidad, pero la mayor parte del tiempo nosotros estamos trabajando ya a través de las herramientas digitales. Entonces, a las obras siempre van los residentes con una tablet y tienen toda la información ahí. Cuando se tiene que entregar algún detalle a algún proveedor, nosotros le enviamos digital. Sí es cierto que hay ciertos proveedores y dependiendo de su rango o de su nivel profesional,
va a aceptar mejor este hecho de que nosotros lo entreguemos en formato digital, pero claro, hay otro tipo de proveedores como artesanos, por ejemplo, que muchas veces no tienen la facilidad de leer estos archivos o no tienen una tablet, por ejemplo. Entonces, en esos casos, nosotros los enviamos en digital y nosotros vemos que ellos imprimen a veces ciertas hojas o ciertos detalles o lo que fuera. Solamente en esos casos se logra imprimir. Y luego con los clientes es espectacular la reacción que ellos tienen cuando les muestras el archivo BIMEX. Es fantástico y nosotros les entregamos el archivo BIMEX, además que se está actualizando durante todo el tiempo, así que nosotros les entregamos normalmente durante todo el proceso de construcción, una vez al mes vamos actualizándoles a nuestros clientes o una vez cada 2 meses a nuestros clientes. La actualización dentro de oficina es diario. Nosotros todos los días vamos haciendo actualizaciones, a veces son minúsculas, a veces inexistentes, a veces son actualizaciones que representan grandes cambios, que inclusive ponen a moverse al resto del equipo en otras cosas, pero no todas ellas nosotros les indicamos a nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros le enviamos a nuestros clientes es el BIMEX al inicio del proyecto, de ahí cada mes o cada 2 meses, y al final del proyecto, cuando tenemos nosotros el archivo totalmente actualizado, le enviamos nuevamente y le decimos, mira, esto es entonces tu casa y lo tienes en digital para que ellos también no solamente la recorran, porque seguramente ya lo van a poder hacer en físico en la casa que está construida, sino puedan tener una constatación, por ejemplo, de los puntos eléctricos, en dónde se encuentran ubicados, cómo están las tuberías, cómo está la parte hidrosanitaria, por dónde pasan tubos y una serie de cosas que son muy importantes ya en el día a día y cuando las personas tienen que ya experimentar y vivir el espacio. Así que procedemos de esa manera, pero el BIMEX ha sido fantástico, ha sido una herramienta muy linda que además ha causado una muy buena impresión en la presentación de los proyectos para nuestros clientes. Sí, nosotros no desarrollamos estudios eléctricos o estructurales directamente, nos valemos de otros profesionales que se encargan de eso. Nuestro expertise básicamente es en la producción de diseño y diseño arquitectónico. Pero, como les comenté hace un momento, integramos todo lo que nos envían los profesionales a los archivos de ArchiCAD y, por supuesto, al BIMEX también. Sí, ¿qué te puedo decir? A nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Y yo creo que es evidente. Como les comenté hace un momento, el pensar en empresa es diferente. Si tú quieres tener un estudio de arquitectura, debes hacer que éste sea eficiente y tienes entonces que aceptar todos estos cambios tecnológicos, acondicionarte a ellos, admitirlos, asumirlos, entenderlos bien y emplearlos para tu provecho, ¿no? A nosotros ArchiCAD nos ha ayudado muchísimo en ese sentido y es una herramienta que no la dejamos, ¿no? La utilizamos todos los días, estamos siempre constantemente vinculados a esto y es increíble porque además nosotros en nuestra producción diaria, fíjense ustedes, trabajamos con arquitectos, diseñadores, como les contaba, no solamente dentro de nuestra empresa, sino externos que trabajan por algún motivo y en muchos de los casos también con estudiantes de arquitectura. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros estamos diseñando algún proyecto y necesitamos ayuda por cualquier motivo, porque nos hacen falta manos o lo que fuese, nosotros solicitamos a estudiantes de arquitectura puedan darnos esa mano y solamente puede ser si es que ellos están igual de comprometidos con el ArchiCAD y con la herramienta que nosotros estamos utilizando. Entonces, de esa manera el lenguaje es común y podemos entendernos mucho más rápido, hay menos correcciones, es más acertada toda la producción. Entonces, yo diría que si es que tú eres un estudiante de arquitectura, tienes que estar totalmente al día con la innovación tecnológica y no solamente conformarnos con lo que aprendemos dentro del aula, sino en realidad, y eso es algo muy chévere de este tipo de plataformas digitales, debes ser muy curioso, en general, no solamente para el software, ¿no? Sino en general en la arquitectura vas a tener que ser muy curioso, pero cuando lo aplicas al software, te vas a dar cuenta que hay muchas funciones que no te van a enseñar nadie, sino las vas a descubrir tú.
Ese mismo hecho de poder acondicionártelo a ti, a tu manera, con tus comandos, con tus funciones, etcétera, hace que solamente tú puedas hacerlo efectivo, rápido y eres mucho más ágil. Entonces, además de aprender, tener curiosidad y tener iniciativa para ser autodidacta, para ir descubriendo poco a poco la herramienta, creo que es algo muy bueno y es un buen consejo en realidad para cualquier persona que está estudiando arquitectura. Bueno, yo te digo, Rubén, que hasta ahora seguimos en esa transición, porque no te puedo decir que ha habido un punto de inflexión en el que nosotros veníamos trabajando de una manera y a partir de ese momento cambiamos o que hubo un proceso en el cual tuvimos que aprender ciertas cosas para cambiar. El cambio fue paulatino y vamos cambiando hasta hoy. Eh, yo les puedo decir que además, como el ArchiCAD va renovándose anualmente, perdón, eh, cada vez que sale un ArchiCAD tiene una herramienta nueva y eso hace que vayamos nosotros superando también lo que nosotros esperábamos o lo que teníamos dentro de nuestras expectativas. Así que no ha habido un proceso de transición de un tiempo determinado. Hemos ido aprendiendo desde un momento y desde ese momento hasta el día de hoy no dejamos de aprender. Y hemos seguido creciendo y cultivándonos, sacándole mayor provecho cada vez a la herramienta. Al principio no lo hacíamos tan bien, y cada vez poco a poco le hemos ido trabajando mejor y estoy completamente seguro y cada vez que hablo con las personas que nos dan asistencia, además en el ArchiCAD, aquí en Ecuador, nos dicen, y ya están haciendo esto, y nosotros así como que chuta, no, eso no sabíamos que había cómo hacer. Claro, mira, tienes que hacerlo de esta forma y al final terminas entonces aprendiendo un montón que para tus siguientes proyectos lo vas a usar. Eh, por eso te diré, no, más bien no es un proceso de transición, es solamente una toma de decisión. Es un momento en el cual dices, ok, me acondiciono a esto y voy entonces a entrar en este ruedo y vamos a aprender todo lo que podamos. Convertámonos en una esponja para poder asimilar absolutamente todo y hacer que eso sirva de provecho. Es súper chévere. Fíjate que Rubén qué pena que no tengo todos los mensajes a la mano, ¿no? Porque sí he ido sacando cada vez que algún cliente nos habla, cuando nos da una felicitación, cuando nos da algún aplauso o algo así, normalmente yo voy guardando todo eso porque a la final nos sirve, no solamente por vanidad ni nada de eso, sino para poder confirmar que estamos haciendo un buen trabajo, lo cual nos llena de ánimos para seguir haciéndolo y para hacerlo cada vez mejor. La experiencia que tienen nuestros clientes con Vimex, entonces, si ustedes vieran los mensajes que a veces ellos nos envían o las palabras que nos dedican, son increíbles. Eh, Hay muchas personas que están pendientes de la actualización del Vimex, por ejemplo, nuestros clientes. Ya nos vas a enviar, a veces a la gente lo toma hasta como un videojuego, ¿sabes? Se ponen a jugar en casa. Entonces está toda la familia, es muy chistoso. Está toda la familia con una tablet y se reúnen después de cenar o algo así, y dicen, ok, vamos a ver todos la casa, y entran a la casa y empiezan a ir, no, pero mamá, yo quiero ir a este lugar, entonces te vas a ese lugar, y luego, pero ¿por qué no vamos a ver esto? Pero se convierte en algo totalmente lúdico, dinámico. Las observaciones y apreciaciones que hasta este momento hemos tenido nosotros sobre el Vimex dentro del impacto que ha podido generar en nuestros clientes ha sido totalmente positivo. Y me parece que además facilita enormemente la comprensión que ellos tienen del espacio, como les comenté hace un momento. Por otro lado, también como empresa nos da un valor, pues trabajamos con un producto totalmente vanguardista, hace que la imagen de nuestra empresa también sea superior, hace que nuestros clientes vean que estamos entonces con la vanguardia tecnológica, que estamos utilizando las herramientas que hoy en día se están ofreciendo y que les podemos mostrar entonces nuestros proyectos a través de esa manera. Entonces, no, primero por parte de los clientes, fantástico, y por parte de empresa de arquitectura contra cliente, una imagen muy buena. A ver, bueno, yo creo que cuando una empresa tiene que hacer su corrida financiera anual, debe, y esto es algo que la verdad es que, mira, te digo,
no tiene mucho que ver con la arquitectura y a veces es grave que los arquitectos no tengamos una formación de cómo se tiene que emprender y cómo se tiene que hacer una empresa. Eh, Hay muchas cosas que se salen, que van más allá, como ya les comenté hace un momento, de esto que nos apasiona, que es la arquitectura y el diseño. Para poder hacer una empresa, entonces, se tienen que pensar en muchas otras cosas. Entre ellas, entonces, este tema que es la parte financiera, la programación que tú tienes que hacer anual de todo lo que va a suceder, las proyecciones que debes tener también para poder mirar que exista equilibrio y utilidad y que todas las personas que estamos vinculadas a la empresa, directa o indirectamente, vayamos a beneficiarnos al final del año. Entonces, pensando en eso, si es que tú tienes una planificación, en un principio no lo tuvimos, y claro que fue un impacto económico, porque no sabíamos que íbamos a tener que invertir en algo así, una cantidad de dólares necesario. Hoy ya lo sabemos, y entonces lo ponemos dentro de nuestro presupuesto. La primera vez que sucedió, no estaba en el presupuesto y de alguna manera causó impacto. Lo bueno es que tal vez al principio, mientras no nos acondicionábamos totalmente a la herramienta, no pudimos recuperar, pero con los siguientes años, cuando aprendimos ya cómo hacerlo, pudimos ya recuperar lo que había pasado en los años anteriores. Y hoy en día, además de que ya está dentro de nuestro presupuesto, sabemos que es un valor que nosotros lo asignamos porque nos ayuda a generar mucho más. Entonces, luego, por la parte financiera, si es que esa es la preocupación de una empresa, la verdad es que manejándolo correctamente, primero en sus proyecciones, para que lo tengan dentro de los presupuestos, y luego utilizando bien la herramienta, seguramente van a conseguir, por supuesto, un desarrollo también económico, que es importante. Gracias por la invitación. Para mí ha sido verdaderamente un placer el poder mostrar algo de nuestra oficina y sobre todo la experiencia que hemos tenido durante estos 10 años para crecer y para poder llegar a ejercer nuestro trabajo y nuestra pasión de una forma eficiente que además cause un impacto positivo. La arquitectura es algo increíble y si es que tengo la posibilidad de motivar o emocionar a alguien, para mí ya es entonces un triunfo y les agradezco más bien a ustedes por esta posibilidad de acercarme a la gente y hablarles sobre nuestro caso y sobre nuestra experiencia. Un placer, les pido entonces, pues solamente que sigan nuestras redes sociales, ahí van a poder encontrar muchos de nuestros proyectos, la mayor parte de ellos son ya proyectos construidos y todos hechos a través de ArchiCAD y diseñados a través de ArchiCAD. Gracias nuevamente, pues y un gusto haber estado con ustedes.